Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bendecidos y que Dios, la gracia de Dios y la benevolencia de Dios los haya guardado hasta este momento. Eh, pues bien, vamos a tratar hoy un tema muy importante porque con esto que está sucediendo de esta dichosa pandemia y otras cosas que pues obviamente vienen aparejadas como es la economía, la falta de empleo, todo esto está trayendo pues muchas preguntas en la gente, incluso está trayendo miedo. Ha habido gente que está, aún siendo cristianos, están completamente pensando, ¿esto proviene de Dios o no proviene de Dios? ¿Esto está sujeto a Dios o no está sujeto a Dios? Bueno, pues vamos a ir viendo, según lo que nos dice la Escritura, si está sujeto a Dios o no está sujeto a Dios esto que está sucediendo. Porque está afectando no tan solo al país, está afectando a todo el mundo, incluso a las potencias económicas pues, más grandes que existen. Todas las potencias que decían que tenían todo el dinero del mundo, que tenían todo el armamento del mundo, ¿verdad? Sin embargo, Dios los ha humillado y les ha mostrado en sí que con un simple organismo microscópico, ¿verdad? Separó todo. Muchos pueden opinar de muchas maneras y pueden decir, no, es que nos metieron a las casas, nos infundieron miedo, lo que ustedes gusten y manden. Yo lo único que quiero comentarles a ustedes es que esto no está fuera de la voluntad ni el alcance de Dios. Todo esto está bajo la autoridad de Dios. El tema que tenemos para esta mañana le he titulado El poder de Cristo sujeta todas las cosas. Es decir, que el poder que Dios le ha dado a Jesucristo, Dios mismo sujeta en él todo, un todo absoluto. Entonces, vamos a estudiar hoy la carta a los Filipenses, vamos a estudiar el capítulo 3 del 18 al 21. Vamos a hacer una oración breve y empezamos nuestra lectura y empezamos a analizar lo que Dios quiere mostrarnos en esta ocasión. Bien, pues Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Dios Todopoderoso, que prepares el corazón de nosotros para poder asimilar lo que tú tienes preparado para este día y que nuevamente te pedimos que no seamos nosotros doctores de letra, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro único y suficiente Salvador, te agradecemos por ello y gracias, Padre. Amén. Bien, pues les comento, entonces, por favor, acompáñenme a Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 18 al 21. Y la palabra de Dios dice así. Pablo está comentando esto. Recordemos también que la iglesia de Filipos, la iglesia de Filipos, todo lo que era en sí la ciudad de Filipos era una colonia romana. Una colonia que tenía los mismos derechos, el habitante de Filipos, los mismos derechos que tenía un habitante de la ciudad de Roma. ¿Por qué quiero mostrarles esto? Porque un poco más adelante vamos a ver que tú no eres de este mundo, sino que por haber recibido a Jesucristo en tu corazón, tu ciudadanía es el cielo. Y entonces, pues obviamente, ahorita en el mundo tienes derechos terrenales, pero el día que tú duermas, todos los derechos celestiales se te van a ser otorgados, se te van a dar, y entonces obviamente tienes que pensar en eso. No tienes que pensar en esta corta vida en la tierra, tienes que pensar en lo que vas a recibir allá arriba en el cielo. Bien, entonces vamos a ver, por favor, a partir del versículo 18, Filipenses 3, verso 18 al 21. Y dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora hoy lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder
con el cual puede también sujetar a él mismo todas las cosas. Bien, vamos a ver por favor entonces, como les decía yo, en el versículo 18 vamos a empezar el análisis de esta clase en sí. Aquí lo que Pablo está exhortando a la misma iglesia, dice el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Aquí Pablo no está hablando de gente de afuera, de gente que los anda persiguiendo, de gente que anda buscándolos para matarlos o para meterlos a la cárcel. Está hablando de gente que está dentro de la iglesia. Es más, no es un simple congregante, es un maestro. ¿Pero qué están enseñando estos maestros? Estos maestros están judaizando a la iglesia. ¿Qué quiere decir judaizar? Simple y sencillamente le están restando méritos al sacrificio de Cristo. Es decir, el sacrificio de Cristo no sirve, las buenas nuevas no sirven. Es necesario que todo aquel que se quiera salvar, ¿sí?, además de recibir o de aceptar el sacrificio de Jesús, tienen que aceptar en sí, por ejemplo, el circuncidarse, el observar todas las fiestas, todas las ceremonias, todos los sacrificios, ¿verdad? Las señales que había en la luna, en el sol, todo eso tenían que respetar ellos. Entonces, restan completamente todo, pues decir, toda autoridad que tiene el Evangelio. Le están restando todo eso. Entonces, nos damos cuenta aquí que es muy estremecedor el que Pablo diga que él llora porque está penetrada la iglesia por estos falsos maestros. Se angustia. Yo me imagino a este varón llorando porque se da cuenta que estos falsos maestros, ¿saben qué? Están haciendo un negocio con cada persona que viene a Cristo. Están viéndolos como una fuente de ingresos. No lo están viendo como una persona, no lo están viendo como alguien a quien ayudar, lo están viendo como una manera de robarle sus recursos económicos. Entonces, veamos que desde aquel entonces ya la iglesia primitiva, porque era todavía la base de la iglesia, Pablo todavía disfruta de la iglesia primitiva, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces pensamos y decimos, ¿cómo me hubiese gustado vivir en aquellos tiempos de la iglesia primitiva? Por tantas señales y por tantos milagros que había, por, no sé, ellos piensan como que son como unas vacaciones y se van de tour, ¿verdad? Que dicen, bueno, pues vamos a Filipos y ahora no, pues vamos a Antioquía o vamos a cualquier otro lado y piensan como que se suben al bus, ¿verdad? Y van o se suben al avión y van. Y no se ponen a pensar que no era así la situación. Era toda cuestión de, ya fuese caminando o en burro, y si bien te iba en caballo, ¿verdad? Los traslados por mar, pues eran barcos, pero no eran barcos, no eran yates como ahora, eran sencillamente unos barquitos de madera, y ahí, si había un lugarcito, pues te quedabas encima de un costal, arriba de mercancía, de otros costales o cajas, ahí donde podías quedar para poder navegar hacia otro lado. Pero tenemos que darnos cuenta todo lo que sufría esta gente que iba, en este caso Pablo, ¿no? Cómo sufría. Y estas personas vienen y echan a perder todo eso. Y como les digo a ustedes, le restan autoridad al Evangelio, le restan autoridad al sacrificio de Jesús en la cruz, le restan incluso autoridad al mandato del Padre, porque el Padre mismo manda al Señor Jesucristo. El Evangelio eterno proviene de Dios, proviene directamente de Dios. Está basado en Jesús, pero el Evangelio eterno proviene de Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso. Aquí tenemos en el versículo 18 nuevamente, dice, fíjense ustedes, dice, porque por ahí andan, ¿qué dice? Muchos. O sea, no son unos cuantos. Ahora, en la actualidad podemos trasladarlo y podemos darnos cuenta que existen muchos falsos maestros en tu congregación, en mi congregación. Existen muchos falsos maestros que se dedican únicamente a saquear, a engañar,
¿sí? ¿Qué recompensa espera tener esta gente porque está únicamente pensando en sí mismo? Piensan ser el centro del universo porque siempre están discutiendo y terminan, ¿saben qué? En que ellos saben más que cualquiera. Siempre están discutiendo y siempre dicen, no, me puse a discutir con fulano en relación a X tema y le gané y lo avergoncé. Pero no estamos nosotros para discutir el Evangelio. La Escritura tampoco no es para discutirla, ni tampoco es de interpretación privada. Entonces tenemos que darnos cuenta de todo esto para que nosotros podamos hacer y decidir qué es lo que va a pasar con nuestra vida. Pero es necesario que nos metamos a estudiar la Escritura para darnos cuenta qué es lo que dicen los escritores inspirados por Dios. En este caso, Pablo dice que él llora de angustia por esto que está pasando en la iglesia. Versículo 19. Fíjense las consecuencias que van a sufrir estas personas por esto que están haciendo. Versículo 19. El fin, es decir, de estos falsos maestros, el fin de estos falsos predicadores, ¿sí? El fin de los cuales será, ¿qué dice? Perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí habla acerca del vientre. ¿Qué es el vientre? Pues es simplemente el estómago. Siempre están pensando en qué? En estar saciados, en estar engordando, en tener el vientre lleno. Siempre están pensando en comer. ¿Pero qué crees? Que no están pensando en comer de su comida. Están pensando en comer de la comida del congregante. Están pensando en comer de la comida de aquel que supuestamente le van y le predican. Ellos están pensando en eso. No están pensando en comer de lo suyo. Están pensando de comer de lo que la demás gente tiene. Y otra cuestión que es bien importante. Ellos están como los marranos, como los puercos. Están comiendo y están chillando. Y una cosa bien importante, ¿sabes qué? Son tan rapaces que así como te pongo este ejemplo de los puercos, ¿has visto cuando dan de comer a los puercos en algunas bandejas? A veces son de cemento, a veces son de metal, y les echan de comer ahí a varios puercos. ¿Y qué sucede? El puerco que está más grande, que está más gordo, que está más fuerte, agarra a trompazos a los demás puercos para que ellos no coman, y se piensa nada más satisfacer ellos. Así están estas personas. Siempre están nada más pensando en saciar su vientre. Ven a otros que no tienen de comer, ven a otros que tienen hambre y no les importa. A ellos lo que les importa es estar saciados su estómago, saciados, engordados, ¿verdad? Entonces, aquí viene algo que nos enseña la Escritura, que el fin de ellos dice que será perdición, porque su Dios es el vientre. Ellos no piensan en Dios, ellos están pensando en ellos. El centro del universo son ellos. Nadie sabe más que ellos, nadie les puede decir nada a ellos. Solamente están pensando en lo suyo. Y dice aquí que son enemigos de la cruz de Cristo. Esto está espantoso. ¿Cómo que son enemigos de la cruz de Cristo? Sí, el Evangelio no sirve, es lo que dicen ellos. El Evangelio no sirve, el sacrificio de Jesús no sirve, hay que completarlo. Es lo que estaban enseñando, hay que completarlo. De lo contrario, lo que hizo Jesús en la cruz no sirve para nada. Hay que completarlo con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones. Son enemigos completamente de la cruz, porque están pensando en las cosas de aquí. Lo que sucedió en la cruz para ellos no sirve, no cuenta. Versículo 19. Dice, a fin de los cuales será la perdición, pues su Dios es el vientre, fíjense, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Tratemos de ver esto. Aquí dice que ellos solo piensan en lo terrenal. ¿En qué están pensando? Si tú te acercas a este tipo de personas, solamente te está enseñando que dice, mira lo que he logrado, mira lo que he negociado, mira lo que he viajado, mira todos los negocios que he hecho, mira todo lo que he adquirido, mira todo lo que tengo.
Sí, pero ¿de dónde? De todo lo que han saqueado. Eso no lo dice. Ellos nada más se paran el cuello y se sienten muy orgullosos de decir, mira mi esplendor, mira cómo brillo, mira lo que soy, mira lo que he obtenido. Soy muy inteligente, he viajado tanto. Y sabes una cosa, esa es en sí su práctica continua. Mira lo que tengo, mira lo que he viajado, mira lo que poseo. Ese es en sí su... No hablan acerca de Dios, porque su Dios son ellos. Su Dios son ellos. Para ellos no existe Dios, porque hasta eso ni siquiera reconocen que si han tenido algo, si han adquirido algo de buena manera, es porque Dios lo ha permitido. Y no son agradecidos con Dios. No agradecen ni siquiera a Dios esto. Solamente piensan en lo terrenal. Ahora, ponte a analizar perfectamente esto. Porque hay aquí dos caminos. Hay aquí dos tipos de personas. Lo terrenal y lo celestial. El hombre terrenal y el hombre celestial. ¿Ok? Hay que pensar nosotros en dónde estamos parados. Pero no tan solo hay que pensarlo, hay que actuar. Porque si no actúas, de nada te sirve el que pienses tú que estás bien y estás completamente mal. Dice, y cuya gloria es su vergüenza. ¿Cuál es su gloria de ellos? Lo que poseen, lo que tienen, lo que han hecho, lo que han adquirido y supuestamente, aparentemente, han engañado. Están engañando a la gente. Se están apropiando de los diezmos y ofrendas. Se están apropiando de lo que otras personas de buena manera van y depositan, van y dan, queriendo ayudar a la iglesia. Y sin embargo, estos truanes, pues son unos ladrones. Y aquí Pablo lo está diciendo, esto no es nuevo, no es nuevo. Ya desde la iglesia primitiva está sucediendo esto. Pero ahora veamos la contrapropuesta, la otra parte, lo que le espera al hombre que piensa en lo celestial. Versículo 20, dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es decir, como te estaba comentando en un principio, ya tienes desde ahorita que ir pensando en tus derechos celestiales. Ya tienes que ir en sí haciéndote tú, en tu mente, en tu corazón, los derechos que tienes en el cielo. Ahorita, por ejemplo, aquí en la nación, en México, pues nosotros podemos disfrutar de muchos derechos. Por ejemplo, el derecho a trabajar, el derecho a la educación, el derecho al servicio médico. Todos esos derechos los tienes y los has adquirido simple y sencillamente por haber nacido en la nación en la que naciste. ¿Ok? Pero entonces, ahora ya naciste como terrestre, como terrenal. Ya naciste como eso. Ahora vamos a ver los derechos que tienes tú en el cielo, no adquiridos por ti mismo, no adquiridos por lo que tú has hecho, sino adquiridos en sí porque Jesucristo lo ha adquirido, lo ha poseído y ahora está dispuesto a darnos. ¿Ok? Acompáñenme por favor a Romanos 6, 21 y 22. Vamos a leer, por favor, Romanos 6, 21 y 22 dice así: para aquellos falsos maestros que están en la iglesia enseñando cosas que no son y que están únicamente dividiendo, aún las propias congregaciones las están dividiendo. ¿No has escuchado alguna vez en tu congregación: tú vente para acá porque eres de los de nosotros? Es decir, ya hicieron sus propios grupitos, 3 o 4 grupos dentro de una sola iglesia. Cuando es una sola iglesia, cuando es una sola congregación, y se atreven a decir: vente porque tú eres de los de nosotros. ¿Que no acaso todos somos de Cristo? Y yo he oído esas expresiones personalmente: vente porque tú eres de los nuestros. Pues
si tú estás dividiendo la iglesia, ten mucho cuidado, porque no sabes a lo que te estás enfrentando. Nadie puede dividir la iglesia de Cristo sin que pague las consecuencias. Y vamos a ver lo que dice Romanos 6, como les digo, Romanos 6, 21 y 22. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, tú estás viviendo aquí en la tierra, ya estás viviendo aquí en la tierra, pero es necesario que ya estés pensando en tu vida eterna. Es necesario. ¿Qué vamos a hacer? No lo sabemos, porque eso solamente Dios nos lo dirá cuando estemos allá arriba. Todavía no podemos participar de esto. Pero sí tienes que confiar que tu ciudadanía está en el cielo y que además es una eternidad lo que vas a vivir allá. Ok, volvemos por favor a Filipenses 3. Y volvemos a leer nuevamente el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Es bien necesario que en estos tiempos estés pensando en eso. Es necesario que tú pienses exactamente esto, mételo dentro de tu corazón, no en tu mente. Tu mente está en tu cabeza, tu corazón está 20 centímetros, 25 centímetros abajo. Ahí es a donde tiene que estar. No tiene que estar únicamente en tu mente, porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia, no con la mente, porque la mente encierra ciencia y la ciencia siempre va a estar chocando contra la fe. Entonces tienes que separar eso y tienes que llenar tu corazón de esto. ¿Sí? Nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también esperamos al Señor Jesucristo. Es decir, tú estás esperando poder disfrutar lo que Jesucristo conquistó. El triunfo de Jesús lo vamos a gozar con Él en el cielo. Pero por ahora, en este momento, pues tenemos que padecer lo que está sucediendo en la tierra. Y como te digo, es necesario que puedas tú dominar esto, que tu ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué? Porque si te llenas de temor en este momento, si te llenas de temor, tu fe va a terminar desmoronándose. Porque estás siempre pensando que no va a haber que comer, que van a venir angustias. Si es que no estás angustiado, porque yo me imagino que ya debes estar súper angustiado. Y déjame decirte una cosa. Si estás angustiado, ten cuidado. Porque si estás angustiado, quiere decir que no crees en que Dios puede suplir para tu sustento diario o para tu trabajo en el futuro. Por todas las señales y todo lo que estamos viendo, las profecías que se están cumpliendo, el tiempo que queda es poco. El tiempo que queda es poco. ¿Qué va a suceder? No lo sabemos hasta que no podamos salir. Pero sí te digo una cosa, la iglesia ya no va a ser la misma. Porque esperemos el darnos cuenta de que si Dios paró todo el mundo lo paró. ¿Para qué? Para hacernos reflexionar al que cree y al que no cree. ¿Sabes qué? Todo está bajo el control de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Seas poderoso, seas un país poderoso, seas un país fuerte bélicamente o económicamente, ¿sí? O seas el país más pobre, todo está bajo el control de Dios. Entonces, tenemos que darnos cuenta que es importante el creer, es importante, muy, muy, muy importante el creer. Por favor, les pido que busquen Efesios 3:19, por favor. Vamos a Efesios 3:19.
Efesios 3:19 dice así: y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, tienes que entender que Dios te ha amado tanto, que desde antes de que nacieras, que desde antes de que todo esto fuera fundado, el cosmos, la tierra, la creación, antes de que todo esto fuera fundado, tú ya existías en el corazón de Dios. Ya Dios tenía destinado cuándo ibas, en qué época ibas a nacer, en qué país ibas a nacer, la cuestión de la sociedad, en qué medio de la sociedad ibas a nacer, en qué ciudad, la fecha, la hora, todo Dios ya lo tenía pensado. Y toda esta gracia y todo este amor, Dios lo ha derramado por ti. Entonces es necesario que comprendas el amor de Dios. Si no comprendes el amor de Dios, te digo una cosa, tampoco nunca le vas a poder agradecer nada a Dios. Porque no has comprendido hasta dónde te ha amado Dios. ¿Ves? Versículo 19 nuevamente de Efesios 3. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Aquí, ¿por qué dice conocimiento y no sentimiento? ¿Por qué dice conocimiento? Porque para poder entender el amor de Dios, tienes que conocerlo. Y tienes que conocer a la persona de Cristo. De lo contrario, ¿sabes qué? Siempre vas a estar perdido en tus pensares, incluso pensando en que lo que está sucediendo no es justo, pensando en que lo que está pasando en tu vida, ¿por qué te pasó a ti y no le ha pasado a otro? Porque tú eres muy bueno. Porque siempre estamos nosotros pensando que somos víctimas de lo que nos sucede y cómo vivimos, cómo estamos, ¿verdad? Y dice de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis, ¿qué? Llenos de toda plenitud de Dios. ¿Yo que puedo ser lleno de la plenitud de Dios? Bueno, aquí la Escritura lo dice. Y si la Escritura lo dice, se tiene que cumplir. Pero hay una cosa muy importante. Es necesario vivir en la santidad de Dios. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Yo no te estoy hablando de que te portes bien. No te estoy hablando de que te portes bien. Yo te estoy hablando de la santidad. Ahora, ¿cómo puedes llegar a la santidad? Porque mucha gente se pregunta eso y no lo entiende y lo vuelve a preguntar a otra gente y no lo entiende y lo pregunta a otra gente y no lo entiende. ¿Cómo llego a la santidad? ¿Cómo puedo alcanzar esa santidad? ¿Cómo puedo vivir en esa santidad? Déjame decirte una cosa. Solamente a través del estudio constante de la palabra de Dios, de la oración, porque es una manera de comunicarte con Dios, y obviamente de la aplicación en tu vida. Porque podrás conocer mucha escritura, podrás pasar muchas horas tal vez incluso en ayuno y oración, y eso, ¿sabes qué? No te va a servir de nada, porque lo estás tomando que tú puedes alcanzar la santidad a través de tus obras. Y sabes una cosa, eso no sirve para nada. Si tú no tienes en sí una relación con Dios estrecha, no sirve para nada lo que estás viendo. Entonces, no te engañes tú solo. No te engañes. Aplica. Y esto primeramente, ahora sí que padres de familia, los líderes del hogar, son los que tienen que empezar. Porque por ese ejemplo, precisamente, sus hijos o van a seguir o van a hacerse a un lado del evangelio, con tu ejemplo. Entonces, tenemos una responsabilidad extremadamente grande delante de la gente, delante incluso de nuestros propios familiares. Regresemos a Filipenses 3, por favor, capítulo 3, versículo 21. Ahora, fíjense lo que dice aquí el versículo 21.
está hablando acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el 21? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ahora, del hombre terrenal, ¿verdad? Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y fíjate por qué. Por el poder con el cual puede también sujetar, a sí mismo todas las cosas. Su poder puede sujetar todas las cosas. ¿Crees que esto que está pasando en la tierra ahorita en este momento está fuera del control de Dios? Pues déjame decirte que no. Al contrario, es una demostración de su poder. Todo esto que está sucediendo es demostración de su poder. Acompáñame, por favor, a Primera de Corintios. Primera de Corintios, por favor. Vamos a ver en el capítulo 15, Primera de Corintios 15, del versículo 43 al 48. Primera de Corintios 15, 43 al 48. Y dice así la palabra de Dios. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, es decir, Jesús, espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir espíritu vivificante? Que Él puede darle vida a quien Él quiera. Y que todo lo que está vivo se sustenta por el poder de Él. Ok, pero vamos adelante. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? También los celestiales. Es decir, aquí hay dos representantes. Los representantes de lo terrenal y los representantes de lo espiritual. Los representantes de la rebelión y del pecado y los representantes de los que quieren vivir como Jesucristo dice, como Dios dice y como Dios manda. Y entonces, tu comportamiento tiene que ser completamente parecido al comportamiento de Jesús. Y tú vas a decir, ¿cómo lo voy a alcanzar? Pues a través de lo que te estoy diciendo, a través de un continuo estudio, de estar compartiendo la palabra, de estar completamente, te digo, observando a la gente, para que veas en sí las necesidades y puedas tú estar orando, estar intercediendo por ellos. Ahorita, la verdad que nos podemos pasar bastante tiempo orando por las necesidades de muchas personas. Llegan peticiones y peticiones y peticiones de oración. Este momento es un momento para estar resguardado, orando, intercediendo, pidiendo a Dios, porque el poder de Dios se manifiesta en lo que nosotros le pidamos. Por eso es tan necesario que cuando oremos seamos conscientes de que tenemos que ser muy claros en lo que estamos pidiendo, por lo que estamos pidiendo. ¿Por qué te digo que tenemos que ser muy claros? Porque a veces pedimos por una persona porque pensamos que no es justo que esté enferma o que esté pasando por un problema, pero es muy posible que sea el plan de Dios para su vida de esta gente. Y nosotros estamos, supuestamente porque somos muy buenas gentes, estamos interviniendo en los planes de Dios en la vida de estas personas. Entonces tenemos que pensar todo esto. No vaya a ser que yo me encuentre peleando con Dios, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Regresemos a Filipenses 3, por favor, versículo 21 nuevamente. Dice que el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué dice también el cuerpo de la humillación nuestra? Y es digno de ponerse a pensar en esto. Hay mucha gente que nació invidente. Hay mucha gente que nació paralítica, que no puede caminar. Hay mucha gente que está en estado vegetativo.
Hay mucha gente que ha estado sufriendo una enfermedad crónica durante mucho tiempo. Y es este cuerpo de humillación que será transformado completamente. Y entonces ellos podrán correr, podrán ver, podrán estar sustentados por Dios. Pero por lo pronto están dentro de ese cuerpo de humillación. Y también los que estamos sanos, ¿qué hemos hecho con nuestro cuerpo? Más bien sería, ¿qué no hemos hecho con nuestro cuerpo? ¿A dónde nos hemos ido a meter? ¿Cuántas cosas hemos hecho que avergüenzan incluso al platicarlo? Entonces, pensemos claramente con nuestra cabeza, con nuestro corazón. ¿Estamos viviendo de una manera que le agrada a Dios? Porque fíjate que dice aquí claramente en el versículo 21, dice que el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. ¿Te imaginas tú tu cuerpo similar al cuerpo de Cristo? ¿Al cuerpo de Dios mismo? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas estar en Él en esa situación? Bueno, pues sabes una cosa, es tiempo de aprender, es tiempo de que nuestra relación con Él sea fuerte, que sea constante y que esto que está pasando no te amedrente, no te amedrente. Hay una cuestión que es bien importante, ya nos acostumbramos a esto terrenal, pero como dice aquí la Escritura, tú no eres terrenal, tu ciudadanía es celestial. ¿Por qué no te pones a pensar en eso mejor? ¿Sabes qué? Pues tal vez sí me puedo yo enfermar y tal vez sí puedo fallecer, pero tengo una esperanza de poder llegar al cielo y empezar a disfrutar de lo que Jesucristo adquirió para dármelo. Entonces, pues no temas por si llegaras a enfermar, pero si no estás enfermo, te digo una cosa, predica, pero predica la verdad. Vive, pero vive con alegría y con gratitud. Vívelo así. Regresando a terminar el versículo 21, y dice así para terminar, por el poder por el cual, fíjate nada más, bueno, mejor lo leemos todo para poder engarzarlo, dice todo el versículo 21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué ole? ¿Está sujeto a esto que está pasando a él o no está sujeto? Claro que está sujeto. Y está amparado por lo que está escrito en la Escritura. Por eso está amparado. No es por algo que yo te esté diciendo. No es por algo que yo sepa. Simple y sencillamente lo estoy leyendo. Y esta es palabra de Dios. ¿Y sabes una cosa? El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es decir, que esto se tiene que cumplir. Toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí?, no regresa a Él, sino hasta que cumple el propósito para el cual fue enviada. Entonces tenemos que tomar en consideración que Dios no es hombre para que mienta. Tomemos todo eso en cuenta. Y sabes una cosa, deja de preocuparte. Deja de tener miedo. Hay una cuestión que es bien importante. Dios proveerá. Dios proveerá. En el Éxodo mantuvo 40 años a más de 5 millones de gente en el desierto. Tú no vives en el desierto. Y lo mantuvo. Entonces ahora, ¿por qué desconfiar de Él? ¿Por qué desconfiar de su palabra? Si no confiamos en Él, vamos a ser simplemente uno más del mundo. Entonces, pensemos en esto. Y esto es palabra de Dios. Entonces, pues, les agradezco y por favor, reflexionen y piensen en esto. Y pues termino con él, nada más diciéndoles a ustedes que la bendición y que la gracia y la paz de Dios esté en ustedes y en sus hogares. Y que el nombre del Señor Jesucristo sea
glorificado con su vivir diario. Y que en el nombre de Jesús reciban toda bendición. Gracias. Y pues estamos despedidos.